lo más dinámica posible en el menor tiempo posible. Ya que extender una clase por 2 horas de tiempo es aburrido para ustedes como para mí. Bien, entonces vamos a comenzar. A ver, pregunta es sencilla. ¿Cómo definiría usted el asma? ¿Cómo definiría usted el asma? Una enfermedad crónica caracterizada por el pero ¿cómo definiría el asma? ¿Sabe por qué? ¿Cuál es desencadenar? Por aquí he mencionado una enfermedad crónica, por acá he mencionado hiperactividad, por aquí he mencionado desencadenar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si estamos de acuerdo o si sus compañeros han intentado o no, así no puede echar. Vamos a ver. ¿Cómo podemos definir el asma en la actualidad? Es una enfermedad inflamatoria crónica de vías aéreas con predominio de hiperreactividad bronquial frente a diversos estímulos. La clave dentro de la definición de asma son las siguientes palabras. Primero, que somos una enfermedad inflamatoria crónica que se manifiesta mediante su exacerbación o crisis asmática. Pero, fuera de esas crisis asmáticas, existe el proceso inflamatorio y este tiende hacia la cronicidad y que se caracteriza por hiperreactividad bronquial frente a diferentes estímulos. Bien, como ya hemos mencionado, la característica fundamental del asma bronquial es que se trata de una enfermedad recurrente. Existen episodios recurrentes de asma y fuera de estos episodios el paciente puede estar asintomático o con síntomas leves. Puede tener solamente un poco de grita, un poco de cansancio, no experimenta ninguna molestia. Pero cuando aparece la crisis asmática, clásicamente el paciente va a desarrollar determinados síntomas respiratorios. Un punto fundamental es que el asma se trata de una enfermedad crónica, es una inflamación crónica caracterizada por episodios de hiperreactividad bronquial que se traducen clínicamente mediante la aparición de crisis asmática, con resolución espontánea o mediante el uso de determinados fármacos. Datos epidemiológicos a considerar suelen afectar con más frecuencia a los niños que a las niñas. Ahora les conozco. La mayoría de las enfermedades están más agravadoras que la mujer, de todas las edades. Pasada la pubertad es un poco más frecuente en mujeres que en varones y suele presentarse antes de los 25. Por lo general vamos a encontrar pacientes con problemas de asma desde las etapas tempranas como la infancia, la niñez o la adolescencia. Por eso se indica de que suele presentarse antes de los 25. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún conocido, algún familiar que le haya tenido asma a los 40 años? ¿Nadie ha escuchado? ¿Algún familiar, algún conocido? Seguramente en el transcurso de las prácticas o más adelante, cuando llegue el tratamiento internado o las prácticas van a escuchar eso, van a escuchar a pacientes que llegan a la consulta que dicen que tienen un diagnóstico de asma. Son pacientes de 40 a 45. La pregunta es, ¿pueden diagnosticar asma a esa edad? 40 a 45 años. Siento que el asma suele aparecer en etapas tempranas. Puede presentarse en los 25 años. Es posible el diagnóstico de asma a los 30, 40 años. Pacientes pasados sin más, sin problemas, y llegando a los 30, 40 años, después de tener asma, es posible eso. Es posible. Y se puede iniciar en cualquier etapa de la vida. Pero vamos a ver que dependiendo de la etapa en la cual inicia, o el periodo en que puede iniciar, tendrá diferentes características y va a tener una buena respuesta o una mala respuesta al tratamiento. Vamos a ver que aproximadamente en el año 2019 se mueve y tenemos 262 con 455.000 muertes atribuidas. Ojo, muertes por asma. El asma puede producir también mortalidad, puede alcanzar la mortalidad si no se tiene un adecuado control o si no se maneja adecuadamente una situación de crisis asmática. Muy bien, vemos nuestra vida para cambiar por a todos ustedes.
obviamente van a ser más negros. Vamos a ver lo siguiente. El periodo de 1980 al año 2010, se observa un aumento de la prevalencia de asma en países con un estilo de vida industrializado, sin contacto con animales de granja. Por el contrario, personas criadas en ambientes rurales y en contacto con humanos, especialmente bajo la trabajadora, tienen una probabilidad de desarrollar asma. ¿Por qué? Porque los pacientes, porque las personas de la población que llevan una vida industrializada en las grandes ciudades tienen mayor riesgo de asma que aquellas que viven en el campo. Y en un periodo de 1980 años. ¿Por qué? Podría ser. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? ¿No? Depende del nivel de producción que haya en el suelo. ¿Por qué los pacientes de zonas rurales tenían menos riesgo de desarrollar asma comparado con aquellos que viven en zonas en la ciudad, zonas industriales? La calidad de aire es muy buena. Algo que ver eso, tiene que ver con lo que mencionó su compañero de salud. Entonces, en general, lo que se observó aquí es que los pacientes que venían de áreas rurales, o habían que decir en áreas rurales, tenían mayor exposición al enfermo de etapas tempranas, y de la infancia, de la niñez. Ellos estaban con más frecuencia expuestos al enfermo. Por lo tanto, presentaban una especie de desensibilización. Comparado con el grupo de pacientes, el grupo de personas que vivían en las zonas industriales, estaban menos expuestos al enfermo. Por tanto, estos pacientes tenían más riesgo de desarrollar reacciones a diferentes enfermos, entre ellos asma. Además, se ha observado que las familias numerosas presentan menos casos de asma comparado con familias con uno o dos. ¿Por qué? Porque las familias numerosas tenían menos probabilidad de desarrollar asma que aquellas familias con uno o dos. Las funcionalidades que pueden tener similaridades, puede tener efectos, no puede tener. No siempre el asma es desencadenado. Si los hay ciertas características. Estamos observando, por ejemplo, que las personas naturales tienen menos probabilidad de desarrollar asma que las personas de zona baja industriales. Ahora también estamos observando que aquellas familias con hijos numerosos tienen menos probabilidad de desarrollar asma que aquellas familias con solamente uno o dos. ¿Qué pasa con la familia? Un niño se enferma. ¿Qué pasa con el resto de los hermanitos? No siempre es una cadena. Uno se enferma y lo caen los demás. 3, 4 hijos, basta que uno se enferme conmigo, todo lo demás cae. Basta que uno le dé una diarrea a uno, todo lo demás cae con una diarrea. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Correcto, es una especie de sensibilización. Es decir, si están expuestos a mayor cantidad de gente, por tanto, el podría ser de sensibilización. Por lo contrario, a aquellas familias donde solamente hay uno o dos hijos, los cuales son menos. Entonces, eso se debe tener en cuenta. De dónde proceden los pacientes, la cantidad o el número de hijos que existen dentro de la familia, ya que estos son elementos factores de riesgo que podrían predisponer a la aparición de asma en el. Cuando la proteja, recordemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por episodios de hiperactividad, que se traduce típicamente en crisis asmática. ¿Cuál es el suceso fisiopatológico? Como ya hablamos señalado, solamente un proceso inflamatorio de larga data en el cual puede aparecer alergenos, los cuales promueven la liberación de determinados elementos, como por ejemplo células histaminas, mediadores inflamatorios. Estos se van a provocar hiperproducción de moco a nivel del epitelio respiratorio, así como también engrosamiento de las paredes musculares, así como también hipertrofia celular. Pero vamos a ver que tenemos dos
diferentes grupos de asma, según la mencioné. Vamos a tener al asma extrínseca, también conocida como asma alérgica, y al asma intrínseca, o también conocida como asma alérgica. ¿Cuál creen ustedes que es el más frecuente? ¿Asma alérgico o asma alérgico? ¿Qué pasa acá? Pero 40 50% aproximadamente en asma alérgica. Mientras que el otro grupo de un tercio de los casos vienen a ser asma intrínseca. Características clínicas. Los pacientes que inician en crisis asmática con diagnóstico de asma desde etapas tempranas de la vida, con antecedentes de alergia a determinadas sustancias y con antecedentes familiares de asma, familiares de primer grado para la redundancia, estos tienen el fenotipo de asma alérgica. Repetimos entonces, pacientes que desarrollan la enfermedad en etapas tempranas de la vida, la infancia, 10, 3, 4 años, con antecedentes de enfermedades alérgicas, por ejemplo, eczema, atrofia, etcétera, etcétera, y con antecedentes de familiares de primer grado y con asma, tienen el fenotipo de asma alérgica. Por el contrario, los pacientes que desarrollan crisis asmática o el diagnóstico de asma después de la adolescencia, en la etapa adulta, sin antecedentes familiares, sin antecedentes de enfermedades alérgicas, constituyen el grupo de asma no alérgica. En el primer caso, el asma alérgica, se puede responder muy bien a la el segundo caso, no. Recuerda que hace un momento siempre me pregunta si he escuchado de pacientes que dicen a los 30 años de asma, correcto. Puede ser el caso de que se trate de un asma intrínseca o un asma no alérgica. No tiene antecedentes familiares, no tiene historia de enfermedades inmunológicas o reacciones adversas o alérgicas. Y este grupo de pacientes también puede tener asma, pero la característica es que estos pacientes no suelen responder muy bien al tratamiento, como sí es el caso de los pacientes con asma alérgica. Bien, como ya hemos mencionado, se produce un proceso inflamatorio crónico en la cual hay incremento de la demanda productora del moco, así como también engrosamiento de la musculatura de la mucosa y la conversión de células inflamatorias, lo cual va a generar una broncoconstricción o un estrechamiento de las vías bronquiales principales, secundarias y verticales. Muy bien. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que me haya quedado claro respecto a la patología o la epidemiología. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo que me haya quedado claro o algo que desees en este punto? Si bien es cierto, el eosinófilo es uno de los principales elementos celulares que se ha implicado en la fisiopatología o en la génesis del asma, no tiene mucha relevancia en cuanto al diagnóstico, a la clínica o al tratamiento. Si bien es cierto, como parte también en asma alérgica, uno puede hacer estudios, por ejemplo, de lectura o de búsqueda de los sinónimos en el futuro. Lo único que hace es simplemente corroborar que estamos frente a un asma alérgica. ¿Varía eso o esa interesa en cuanto al tratamiento? Se puede complementar. Una de las cosas que se puede utilizar o complementar esto de la tecnología es el método de diagnóstico para el asma. Se puede complementar con estudios de eosinófilos en sangre o eosinófilos. Se puede conectar a ese asma. ¿Tienen ese valor clínico pedagógico? No necesariamente. Pero sí nos permite diferenciar entre un asma alérgica y un asma no. Cuando la segunda pregunta, me comentaste la diferencia entre cuál es la diferencia entre la alérgica. Probablemente el asma alérgica
comienzo a mencionar el sistema ADP. Y aquí vamos a aclarar un punto muy importante. No todo paciente con asma tiene alergias. No todo paciente alérgico tiene asma. Y no por el hecho de que el paciente se haga una prueba de alergeno, que salga un alergeno positivo, no quiere decir que ese sea el alergeno causante del asma. No sé si me den cuenta, pero vamos a repetirlo un poco más masticado. Un paciente con asma no necesariamente es un paciente alérgico. ¿Puede tener alergia? Sí. Como puede que no tenga alergia. Puede que tenga un paciente alérgico. Bueno, no sé si lo alergia chocolate, alergia canina. Puede ser los casos. Eso es un fenómeno para ahora, ¿puede tener un paciente alérgico a algo y asmático a la vez? Sí. ¿Puede tener un paciente alérgico y no ser asmático? Por eso mencionaba, el asma, el paciente asmático puede tener alergias, como puede que no tenga alergias. Un paciente alérgico puede que tenga asma, como puede que no tenga asma. A lo que voy es que no todo paciente con asma significa que es alérgico a algo. Y no todo paciente alérgico significa que es asmático. Así se dice mejor. Bueno, por el contrario, si nosotros tenemos a un paciente cual se sospecha que hay un alergeno, puede ser un test de alergia, un panel, en el cual se hacen pruebas técnicas y se determina cuál puede ser el elemento. Ahora, supongamos que tenemos a un paciente de 16 años con asma, de los 5 o 6 años. Y supongamos que de pronto comienza a notar que cada vez que toma leche, comienza a exacerbarse las manos. Y de pronto, algunas semanas después, traen a la casa un perrito. Y está jugando con el perrito, y el paciente, la joven nota de que el perrito no le entra la lesión. Pero como sigue con la persistencia de los síntomas, se va a hacer pruebas alérgicas en la piel, y de pronto se encuentra que es positivo para los lácteos, positivo para el perro. Entonces, puede ver ese perrito más seguro. Un paciente asmático de pronto comienza a experimentar síntomas de exacerbación con ingesta de lácteos. Tiene un perrito en casa, resulta que es leído, el perrito puede comer y no nota que haya enfermedades asmáticas. Pero sí nota que hay enfermedades asmáticas en el consumo de lácteos. Cada vez que consume lácteos, empeora la crisis asmática. Deja de tomar lácteos, mejora la síntomas. Puede tomar perrito, no es síntomas. Le hacen un par de alergia, pruebas técnicas, que resulta que sale positivo para lácteos, para la lactosa del mundo del perro. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ya salió de ahí hay la prueba de que una persona puede tener alergia, pero no necesariamente se el desencadenante de asma. Lo lógico sería simplemente requerir de médico el provocador del desencadenante, pero aquello que no desencadena no tiene por qué. Ahora, en el caso particular del asma implícita, esto es para explicar un poco lo que es el asma implícita. En la vía implícita participa otro tipo de elementos. Por ejemplo, en el asma implícita o alérgica, no intervienen los energéticos, no intervienen tampoco elementos que eliminan el tipo de mecanismo. El mismo tipo de verdad que va a actuar de manera adecuada. La diferencia fisiológica está en cuanto a la presencia de los alergenos y la presencia también de los proteína E y los enófilos en grandes cantidades y los más altos. Cosa que es bajas cantidades como los más magníficos. No sé si podemos ver con la pregunta. La clínica del paciente con asma. Vamos a ver. Recuerden que los pacientes en periodos intermedios fuera de la crisis asmática, es posible que no tengan ninguna molestia. Es posible que estén tranquilos y seguros. Pero cuando se produce la crisis asmática, ¿cuáles son los síntomas que suelen presentar los pacientes? Son los siguientes: sibilancias, disnea, disconfort torácico, tos, y más del 90% de los pacientes reportan uno o más de estos, uno o más de estos. ¿Qué quiere decir? Los pacientes con crisis asmático o asma no controlada pueden quejarse de disnea.
conocido. O, dice el doctor, ¿por qué? Es algo por yo trabajo también en paralelo 5 cuadras. Pero yo en paralelo, o puede ser que el paciente dice, doctor, ¿por qué? Ay, no es tos. No me da el tos. Pero yo en la noche, cabeza. Pero porque cuando tomo, por ejemplo, como el café, me duele el tos. Desde hace 4 o 5 días, yo me iba a la farmacia, no me voy a parar de la farmacia. ¿Qué puede ser esto? Puede ser una asma. Y esto es una variante de asma y personalmente lo único que hay es tuberculosis. No hay cáncer, tuberculosis. Entonces, los pacientes con asma pueden experimentar cualquiera de estos síntomas, al menos uno de estos síntomas o la combinación de estos. Pueden quejarse de similancia, pueden quejarse de disnea, pueden quejarse de desconfort básico y además de estos síntomas van a variar de intensidad en el tiempo. Las 2 semanas, pero es 5 días de descanso. No tengo nada más. Después regresa en 2 semanas, después de venir hace 2 semanas, ya me ha pasado la pasada, un mes, ahora más intensidad, ahora me cansa matar, me siento mucho de pecho, se me cierran los bronquios, es bastante variable. Los síntomas del asma pueden variar en el tiempo, incluso en un solo día pueden variar entre el día y la noche. Ahora, ¿es suficiente esos síntomas para hablar o para hacer diagnóstico de asma? No, no es suficiente. Muchas veces nos enfrentamos a pacientes que vienen a la consulta con una hospitalización y dicen, doctor, me han dicho, me aseguro que tengo asma, me han dicho una severidad que tengo asma. No, eso es inhalador, estoy utilizando salbutamol, fórmula de patrón, etc. Y evidentemente me espirometría, no, solamente tenía molestia, me faltaba el aire, me silbaba el pecho y me dijeron, ¿tienes asma? Usted es inhalador. Esa es la forma correcta de estudiar un asma. Y el diagnóstico de asma no se hace solamente por ti. Ayuda sí la anamnesis, pero no es suficiente para establecer el diagnóstico definitivo de asma. ¿Por qué? Porque hay otras patologías que pueden simular por el plan distal o torácico. Por ejemplo, alguna patología que puede poner el asma. ¿A qué patologías pueden dar distal o torácico? Porque podría tener la derecha, además de la patología podría provocar distal o torácico. Otra patología se puede confundir más o estar en el tratamiento de personalidad. Estenosis traqueal, problemas traqueales, bronquiolitis en niños pequeños, pero infecciones virales en niños pequeños que pueden provocar broncoconstricción y ser confundido con crisis. De hecho, más adelante con la pediatría van a ver que cuando los niños pequeños tienen un primer episodio de estirantes, no necesariamente es asma, puede ser simplemente una cardiología, puede ser un viral, pero que lo confunden más. Muy bien, otro elemento muy importante es cuáles son los desencadenantes. Por ejemplo, crisis asmática desencadenada por el ejercicio, eso es principalmente alergenos, como ya hemos mencionado. Los alergenos como polvo, síntomas, sistema de calefacción, ácaros, temperaturas, podrían desencadenar crisis asmáticas. Las infecciones virales y las emociones también pueden ser desencadenantes de crisis asmáticas. Hablamos entonces, alergenos, no alergenos pueden desencadenar crisis asmáticas. Hasta
Pero los cambios de clima o la humedad que tenemos en la costa pueden desencadenar crisis asmáticas. Bien, en el examen físico de un paciente puede haber crisis asmáticas. Es encontrar un paciente puede haber crisis asmáticas. Sí, podríamos encontrar un paciente puede haber crisis asmáticas. Posible encontrar similares puede las crisis posiblemente tengan en cuenta todos los síntomas que ustedes saben van a ver de asma, es principalmente para el paciente que está en crisis asmática. Ya hemos mencionado desde el inicio que el asma es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de reactividad bronquial que se traduce clínicamente en crisis asmática. Donde el paciente hace crisis asmática, hace todos los síntomas y los signos característicos. Fuera de la crisis asmática, posiblemente no tenga nada en el examen. Puede que los pulmones estén limpios, puede que no tengan disco, puede que no tengan tos. Fuera de las crisis asmáticas. ¿Cierto? Por eso dice, no hay hallazgo durante los periodos de crisis. Es posible que no encontremos nada en el sistema respiratorio si está fuera de la crisis. Pero si están en crisis, vamos a encontrar sibilantes, tos, con grandes respiratorios, crisis de ansiedad. ¿Alguna vez han visto a un paciente asmático? ¿Cómo hace el paciente asmático? Está desesperado. ¿Por qué? Porque no falta el aire, se cierran los bronquios, ya son grandes más para respirar, incluso le puede sudar el cuello. Esto es lo que hace un paciente en crisis asmática. Sobre todo si estamos ante un paciente con crisis moderada o severa. Que puede tener paciente, puede tener taquipnea, puede tener taquicardia, puede tener pulso parador. ¿Qué es el pulso parador? Eso lleva a una insulinología. Recuerden que es el pulso parador de todo. Hagamos una tarea síntesis. Todos son impulsos en pulso. Todos varios pulsos de y ahora lo que van a hacer es una inspiración profunda y van a retener. Hacen una inspiración profunda, retienen el aire, reciben en ese momento perciban su. Van a ver que van a encontrar el elemento. Vamos a ver. Tenemos todos los síntomas. Pero lo que está impulsado es el pulso paradojal. ¿Por qué se presenta el pulso paradojal? El pulso paradojal es simplemente la inspiración del pulso tal. Eso no ocurre normalmente en nosotros. En ciertas condiciones se puede ocurrir. Simple y sencillamente porque la inspiración, cuando el pulso paradojal lo que ocurre es que hay un aumento del volumen pulmonar. Y al momento de la inspiración, se hincha demasiado y impide el colapso de todas las cámaras cambiadas. Por lo dicho, impide la emisión adecuada de la sangre. Por tanto, una inspiración forzada que hace el paciente hemos hecho, el volumen pulmonar aumenta mucho más, entre comillas, comprime el corazón y disminuye el gasto cardíaco transitoriamente. Disminuye
el gasto cardíaco, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye la musculatura. En el paciente con crisis asmática existe un atrapamiento de aire. Se atrapa el aire de tal manera que puede haber un pulso mayor. Esto sobre todo en los pacientes con crisis asmática severa. Y si tenemos pacientes con crisis asmáticas severa, vamos a ver por ejemplo el uso de musculatura accesoria. ¿Cuáles son las musculaturas accesorias? Tenemos los intercostales, las escaleras, los estercopidos más severa, puede generar. Cualquier paciente con distrés respiratorio severo va a comenzar a hacer esto. Comienza a hacer esto, está polimétrico, comienza a utilizar la musculatura accesoria y comienza a respirar intercostales. Si ustedes observan esto en un paciente con crisis asmática, esa es una crisis asmática severa. Y ahí es más probable que vayan a haber recurso para tocar. Ahora, la crisis asmática severa no es la más severa. Que van a ver la crisis asmática ahí. Por tanto, estos signos no lo van a ver que van a ver. Van a encontrar el paciente que está. Esa es la más frecuente ahora. Pero el paciente, eso no lo van a dar tan fácil. Y ese tipo de pacientes, ese tiene que tener lo más pronto posible porque puede tener una parada también. Muy bien, como mencionamos hace un momento, el diagnóstico diferencial de construcción de cuerpo extraño. Vamos a ingresar con el canal a las 5 de la tarde, donde le dan ahí su citolósquere y está por el poco y el cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace así? Eso es un estudio indicativo de la construcción de la niña. Lo pueden dibujar, ¿no? No va a decir eso. Es mágico. Y hace eso y es mágico. Sus compañeros empiezan a dar ese es un estudio ahí. El de construcción de vía aérea, pero lo pueden confundir con crisis. El paciente con edema pulmonar cardiogénico en el contexto de una insuficiencia cardíaca también puede ser. ¿Han escuchado el antiguo término de asma cardíaca? O podrían leer un término antiguo que es asma cardíaca, en el cual el pulmón se congestiona de tal manera que cuando uno lo escucha, escucha similar y lo confunde con una crisis asmática. Cuando es un edema pulmonar agudo, el manejo es totalmente. Hay varios elementos. No todo paciente que se diga o que no es un asma, eso sí recuerda. No todo paciente que se diga, sirva, que no es un asma. Hay muchas otras posibilidades. Muy bien, como ya hemos mencionado, ¿cómo se hace el diagnóstico? Una buena análisis, buen interrogatorio de antecedentes, buen examen físico, pero demostración de limitación al grupo aéreo. Este debe ser variable o reversible. ¿Qué utilizamos entonces? Espirometría. ¿Alguna vez han visto una prueba de espirometría? Correcto. La prueba de espirometría nos pide finales sobre. Finales sobre. Ese es el aparato de espirometría. ¿Qué valores utilizamos para eliminar el diagnóstico de asma? Son el método y la capacidad vital forzada. Esto es volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. El cociente de ambos elementos nos va a dar un punto de todo. En este caso viene a ser de 0.100. De tal manera que si nosotros tenemos un paciente con sospecha de asma, le hacemos una prueba de espirometría, le colocamos un texto, su pulso, sobre capacidad vital forzada, cuando va por el 0.7, posiblemente nos estoy indicando que hay restricción, es una obstrucción de la vía aérea. ¿Es suficiente para darle asma? Solamente esta prueba es suficiente.
No, porque es lo que pasa. Dice acá, reversible. Tienes que demostrar que es un reversible. Una reversible no es nada. Es decir, hacemos esta primera prueba. Si vemos que cae por debajo de 0.7, la reversible es que es un patrón de tipo obstructivo. No sabemos si es reversible o no. Para saber si es reversible, no utilizamos la prueba de broncodilatación. 4 generaciones sucesivas de cetamol, que es el programa. Como digo, Maradona, ¿sí? Una buena estirada. Después de 15 minutos, se repite la misma. Muy bien. Cuando la prueba es positiva, cuando se demuestra reversibilidad de la obstrucción, si hay un aumento del efecto duro por debajo del 12% o un aumento de más de 200 mililitros al paso. Entonces, después de la prueba de broncodilatación de salbutamol, volvemos a repetir la prueba de extendimiento. Observamos un aumento del efecto duro, manera 12% o un aumento no igual a 200 mililitros respecto al previo. Eso demuestra entonces que hay reversibilidad en la obstrucción y eso sí nos orientaría a su diagnóstico de asma crónica. Este es la expresión de lo que hemos sacado de la esquema y española en momento de asma. Nosotros vamos a ver las referencias tenemos un control por debajo de 0.7. Existe una respuesta broncodilatadora positiva, que eso es asma. Entonces, el primer paso es determinar si existe un patrón constructivo. Cuando hablamos de un patrón constructivo, se consigue que P1 y la capacidad de reforzar es menor a 100. Hasta ahí, patrón constructivo. Reversible o no reversible, hacemos la prueba de broncodilatación. Y si esa prueba es positiva, con la de patrón 5% de P1 o mayor a 2 mililitros, eso es diagnóstico de asma. Obviamente, con toda la sintomatología y con todo el cuadro clínico. Muy bien. Como ya lo mencionaba hace un momento, podemos hacer pruebas genéticas. ¿Es necesario, es obligatorio hacer de todo? No, no es obligatorio. Tenemos un paciente con sospecha de asma alérgica, o si sospechamos que el alergeno que está en esperar o no permite un control adecuado del asma, ahí podemos aplicar todas las pruebas genéticas. ¿Para qué? Para el alergeno y así evitar o considerar ninguno de recuerden, no todo paciente con asma es alérgico, no todo paciente alérgico tiene asma, no todo paciente con asma yo le voy a hacer un test alérgico, salvo que tenga características de un asma alérgico. Si es un asma alérgico, no tengo necesidad de hacer esta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Claro, que me haya quedado claro. Vamos entonces a la clasificación para que haya ahí naturalmente algo. Vamos a ver el seguro. La crisis sistemática no se puede hacer a través de una prueba de la crisis sistemática lo que interesa es sacar de la crisis. Fuera de la crisis sistemática, el sí se puede hacer a través de este. Cuando se en ese momento, tenemos un paciente con síntomas sospechosos de asma, con antecedentes familiares de asma, con historia de crisis o de episodios de cosas que utilizar en crisis sistemática, fundamentalmente con ayuda de desalimentador. Ese paciente es candidato para estilo. Una pregunta, la epidemiología se hace fuera de las crisis. En crisis no se hace la epidemiología. Fuera de la crisis, pues, o un paciente ambulatorio que tiene para consulta, allí sí se indica la posibilidad. En crisis no se realiza la epidemiología. La clasificación, esto solamente no venido por ahí, ¿no? Asma intermitente, persistente leve, moderada, y grave, con eso durante el juego. Pero acá hay algo muy importante, muy interesante. Asma bien controlada, asma parcialmente controlada y asma no controlada. Según la guía argentina, que es la guía de la República para el uso para la asma. ¿Cómo sabemos cómo clasificar a un paciente como asma bien controlada
parcialmente controlada o asma no controlada. De acuerdo a estos 4 parámetros en las últimas 4 semanas. Y el paciente ya con diagnóstico de asma, también es biometría. Tenemos 2 años ya utilizando indicadores. Llega a la consulta diciendo que en el último mes, en las últimas 4 semanas, ha experimentado algo de esto. Puede que tenga síntomas diurnas más de 2 veces al día. Disnea, dolor torácico, al menos 2 veces o 8 días en la semana. O puede que durante la noche se despierte. O requiere el uso de carbonífero de soporte, en este caso, el calor más de 2 veces a la semana. O, en su debido caso, no puede haber sus actividades de modo normal, porque le falta aire, porque los síntomas no están iniciados. Si el paciente afirma tener al menos 1 o 2 de estos síntomas, es un asma no controlado. Si tiene 3 o todos los síntomas, es un asma no controlado. Si no tiene ninguno de ellos, es un asma bien controlado o simplemente sería controlado. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué creen que es importante determinar si es un asma bien controlado, controlado? Entonces, cuando viene el paciente a consulta, es un paciente con diagnóstico de asma, necesitamos determinar si está controlado, parcialmente controlado o no controlado o más controlado. Si el paciente se queja de que al menos 2 veces a la semana tiene síntomas de asma, o se despertó en algún momento de la noche, o en una semana ha requerido utilizar más de 2 veces el inhalador, o los síntomas de las actividades cotidianas. Entonces, si tiene 1 o 2 de ellos, es un asma parcialmente controlada. Si tiene 3 o 4, es un asma mal controlada. Y si no experimentado ninguno de estos síntomas, es un asma bien controlada. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que evaluar estos síntomas? O le dejamos ahí en el ¿para qué dice cada mes? ¿Cada cuánto tiempo deberemos controlar o preguntar por síntomas de asma? Ahí sí cada vez. Por ahí dice cada mes. Por ahí cada uno para que no salga nada. Nada que preguntar. Cada cuánto tiempo la evaluación clínica o la evaluación de estos síntomas se debe dar cada 3 meses. Cada 3 meses uno debe evaluar al paciente y hacer esta serie de preguntas. ¿Por qué? Porque puede ser que en 3 meses un paciente que esté bien controlado pasa no controlado. O puede que en 3 meses un paciente no controlado al cual le das una medicación pasa a estar bien controlado. Por eso es muy importante este cuestionario para determinar en qué grado de control se encuentra y así tomar la mejor decisión acerca de cuál es la dosis más adecuada, cuál es el fármaco más adecuado para esto. Muy bien, esta parte tal vez es un poco confusa, pero vamos a hacer lo más práctico posible. Tenemos en total 2 grandes vías, una de recomendación, una de recomendación, me parece que se puede usar totalmente diferencias, ¿verdad? Y el otro es el regreso G. Esto es la ley internacional norteamericana y esta es la ley española de manejo de asma. Por lo tanto, no hay mucha diferencia en el dos. Y vamos a ver que el manejo del asma es por escalones. En primer lugar, tenemos a los pacientes, tenemos 2 formas de tablas. Esto es el control más adecuado o el control ideal. Este es el control adecuado. Lo ideal, según la guía TINA, es tener como fármaco de base una inhaladora, un corticoide inhalatorio más formo que los tratamientos.
tratamiento de asma tenemos tratamiento o terapia de rescate para las crisis asmáticas. Y fuera de las crisis asmáticas tenemos la terapia de mantenimiento. Pregunta, ¿cuál es el tratamiento, cuál es la terapia de rescate más conocida? ¿Vale? Vamos, digo sin miedo. Mira, muchachos, viste como en la semana, como en el curso de barra. Vamos, ¿de acuerdo? Segunda vuelta, ese es el tratamiento de rescate. Salbutamol, también conocido como albuterol. Muy bien, esta es la terapia de rescate. Paciente en crisis asmática, leve, moderada, severa, salbutamol, inhalación de 4 a 8 puff cada 20 minutos. ¿Por cuánto? Por 2 hasta 4 horas. Esa es la terapia de rescate más adecuada. Porque viste que nebulizan, también lo pueden nebulizar. Pero entre nebulizar y utilizar inhaladores, es más efectivo utilizar los inhaladores. De 4 a 8 puff, no tengan miedo de utilizar 8 puff cada 20 minutos. Por un lapso como mínimo de 1 hora, lo adecuado de 2 hasta 4 horas. Es un tratamiento efectivo para sacar al paciente de la crisis asmática. Y lo pueden combinar con bromuro de hipatrópico. Bromuro de hipatrópico aproximadamente 4 puff cada 20 minutos. Terminan los puff de salbutamol, inmediatamente continúan con los puff de bromuro de hipatrópico. Pasan 20 minutos, vuelven a hacer los puff de salbutamol, inmediatamente los puff de bromuro de hipatrópico. Pasan 20 minutos, nuevamente 8 puff de salbutamol más 4 puff de bromuro de hipatrópico. Como mínimo 1 hora, es decir, adecuado de 2 a 4 para una terapia de rescate. Ahora, ese es en las crisis asmáticas. Ahora, vamos al paciente de la crisis asmática. Debemos darle terapia de mantenimiento. Para la terapia de mantenimiento, como podemos ver acá, tenemos el agente liberador para la terapia de rescate. Puede ser, acá, por ejemplo, para las medidas divinas nos indican que lo ideal es que la terapia de rescate sea formoterol más cualquier corticoide inhalatorio, según las guías de Lima. Eso sería lo ideal. O sea, en lugar de utilizar el salbutamol de bromuro de hipatrópico, deberíamos utilizar glucosa formoterol más corticoide inhalatorio. Eso según las guías de Lima. Más corticoide inhalatorio. Alternativamente, si no tenemos formoterol combinado con corticoide inhalatorio, pueden ser beta-agonistas de potasio. Entonces, estamos señalando la segunda. Esa es como terapia de rescate. Ahora, como terapia de mantenimiento, nos indican que idealmente debería ser formoterol más un corticoide inhalatorio. Eso es lo ideal. Si es que no tenemos este preparado, deberían ser corticoides inhalatorios a dosis bajas, medias o altas. Para redondear la idea, según Dina, lo ideal es que cada paciente tenga su inhalador de formoterol más corticoide inhalatorio. Desobliga la zona cualquiera combinado con formoterol. Y eso debería ser tanto su terapia de rescate como su terapia de mantenimiento. Pero, en caso de que el paciente no puede o no tenga acceso a esa combinación de formoterol más corticoide inhalatorio,
3 meses, pasa a dosis media. Si no controla adecuadamente, estos siguientes 3 meses pasa a dosis alta. Si con dosis alta me controlo por un periodo de 3 meses, bajo a dosis medias. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Entiende esa parte o tiene alguna duda al respecto? ¿O algo que me haya quedado claro o desea que se repita esa parte? A ver, en general, vamos a llegar a una teoría, para decirlo más. Todo paciente en crisis asmática requiere salbutamol. Esa es su terapia de rescate. Salbutamol solamente se utiliza como terapia de rescate, jamás se utiliza como terapia de mantenimiento. Ahora, fuera de la crisis asmática, un paciente mal controlado o parcialmente controlado según este escenario que tengo, debería utilizar la terapia de mantenimiento. ¿Qué le puedo dar como terapia de mantenimiento? Le puedo dar corticoides. Puede ser, por ejemplo, beclomethasona, budesonida, fluticasona o omeprazol. ¿Algunas mejor que otros? No. Tranquilamente el paciente, si está con un asma mal, parcialmente controlada o mal controlada, el cosa dice beclomethasona, budesonida, fluticasona o su omeprazol. Los corticoides son el tratamiento fundamental para la terapia de mantenimiento, más no para las crisis asmáticas. Para la terapia de mantenimiento son corticoides inhalatorios, beclomethasona, budesonida, fluticasona y omeprazol. A dosis bajas, medias o altas. Dosis bajas, un puff al día. Dosis medias, un puff mañana y noche. Dosis altas, 2 puff mañana y noche. Ahora, no voy a mantener al paciente toda la vida con la misma dosis. Cada 3 meses tengo que evaluar. Si el paciente controla bien con dosis medias, después de 3 meses puede probar a bajar la dosis, pasar a dosis bajas. Si el paciente después de 3 meses no controla bien dosis medias, lo paso a dosis altas. El manejo del asma es dinámico. Cada 3 meses debo de evaluar si el paciente está más controlada, parcialmente controlada o mal controlada. ¿Necesito medirle un tecnoxonista vegetal? Sí, lo puedo hacer. Hay preparados, por ejemplo, de salidrol de zona o puede ser por budesonida, etc. Pero tengan en cuenta que el fármaco principal, el fármaco de mantenimiento es el corticoide. El fármaco de lesión para terapia de rescate es el beta-2 agonista, se pone el sur con este salbutamol. Aquí en el diagrama, por ejemplo, los simples que solamente requiere, solamente un simpático una vez al mes, no es un terapia de mantenimiento, es simple con su terapia de rescate. Puede ser sábado, es decir, son beta-2, una beta de o puede ser por motivar más un producto inhalatorio. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con una asma controlada y hizo su terapia de rescate, que viene a ser SABA o salbutamol, y puedo utilizar glucocorticoides a baja dosis, dosis media o dosis alta? Pero lo voy evaluando cada 3 meses. Alternativamente, puedo utilizar como antagonista de receptores de leucotrieno, los antiglutás o glutás, que se reserva para pacientes que tienen problemas para recibir corticoides, que tienen alguna contraindicación para el uso de los corticoides. Si no puedo utilizar corticoides suficientemente, puedo utilizar alternativamente los antagonistas de receptores de leucotrieno, como los antiglutás o corticoides. No solo la terapia de primera línea, otra alternativa a los beta-2, a los corticoides. Pero todo paciente con asma puede necesitar su corticoide, beclomethasona, budesonida, fluticasona o omeprazol. Terapia de rescate, salbutamol o sin cloruro de hidrógeno. Dependiendo si el paciente no responde adecuadamente, se sube la dosis de corticoides, se añade beta-2 agonista de reacción prolongada, como por ejemplo clopidogrel, salmeterol, por ejemplo. Y ya se pasa a utilizar otro tipo de tratamiento, como por ejemplo clorofilinas y penicilina. ¿Aquí hay alguna duda, alguna pregunta o algo que haya quedado claro? ¿Se entiende los conceptos
asmática requiere un beta-2 agonista de corta acción, los famosos SAB. Short Action beta-2 agonist. Estos son los famosos SAB. La base de tratamiento para la crisis hemática son los beta-2 agonistas de corta acción, los SAB. La base farmacológica para el manejo o la terapia de mantenimiento son los corticoides inactivadores, dextroametasona, dextroametasona, budesonida o fluticasona, dosis bajas, dosis medias y dosis altas. Con o sin nada, si el paciente tiene una contraindicación para el uso de corticoides inhalatorios, antagonistas de receptores de dopamina, sanfilutaz o que cada 3 meses se reevalúa al paciente. Si el paciente mejora, se baja las dosis. Si el paciente no controla, se sube la dosis o se sube los escalones. Escalón 3, escalón 4, escalón 5. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, ¿una duda, alguna pregunta o algo que me haya quedado claro hasta acá? Correcto, así es. En verdad, como mencionamos también con ese tema mental, los pacientes, por ejemplo, con tipo de asma o alérgica, estos pacientes suelen tener crisis recurrentes, suelen tener crisis más frecuentemente los pacientes con asma alérgica. Necesitamos asma, necesitamos salud, no tienen pacientes familiares. Los pacientes posiblemente sean más difíciles de poder controlar a los demás. Mayores dosis. A diferencia del paciente sistemática, por lo general con dosis bajas controla adecuadamente. Si bien es cierto, asma de distribución fisiopatológica del asma no controlada, no vamos a lograr decir el mismo tratamiento. Pero es posible que los pacientes con asma no alérgica vayan a requerir mayor uso de terapia de rescate o mayores dosis de terapia de mantenimiento. Podemos decir que hasta cierto punto puede ser el tratamiento, puede que los pacientes lleguen hasta el escalón 4 o hasta el escalón 5. Para comenzar, no reemplazas al tratamiento. El tratamiento base, la terapia de rescate, es el salvamento. Se puede complementar con bromuro de factor que finalmente tiene cierto efecto broncodilatador, pero sobre todo disminuir la situación. Puede complementarse con salvamento. Puede dar ese bromuro solo también. Puede dar el bromuro solo, ¿para la crisis hemática? No, porque no es así. Una crisis hemática la sacas con salvamento. Si tienes bromuro de factor de la mano, también le puedes pedir bromuro de factor. Quiero utilizar el salvamento, pero bromuro de factor de algún tiempo para la crisis hemática. Pero bromuro de factor solo, solamente bromuro de factor de la crisis hemática. Puede ser salvamento solo, bromuro de factor, pero bromuro de factor solo no lo vas a tener. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Si es que la prueba no sale positiva, vamos a la de. Hay una prueba adicional. Cuando tenemos pacientes con asma, con sospecha de diagnóstica de asma, que todas las terapias tienen asma, pero no logra completar o no llega con los criterios de asma, hay una prueba que se llama aspiración de oxígeno. Y después de la aspiración, el paciente expira. De tal manera de que se expira más arriba de 40 partes por millón, es también diagnóstico de asma. Pero si expira menos de 40 partes por millón, eso no corresponde a asma. Podría ser cualquier otra patología que vaya a tener con reconstrucción o con reconstructivo, no puede ser un caso de coma. Pero
es una buena pregunta. Si en caso la prueba obligatoria es negativa, hay una alta susceptibilidad cuando ya se puede hacer la prueba de acción de óxido si hay aspiración, el paciente más de 40 partes por millón es una. Si hubiera menos de 40 partes, es una prueba que no puede utilizarse, pero sí tenga en cuenta una prueba de óxido. En el caso de las más tienen que ser más parece que tiene que ver algo con la secretariada, con el tema de las porque con el tema del anticortisol y otros elementos para las catecolaminas, que los tienen tratamientos mucho más elevados en horas de la madrugada o de la mañana. Las catecolaminas y el cortisol de alguna u otra forma frenan por disminuir los síntomas de la pero al atardecer, no se caen las dosis para las concentraciones de catecolaminas, la cantidad de cortisol, y eso puede generar una exacerbación de las crisis durante las incontrolada. El paciente que no tiene, que tiene síntomas, tiene la necesidad de uso, tiene síntomas menos de una vez a la semana, como máximo una vez a la semana, ese paciente no requiere terapia de comunidad. Son casos especiales. Tenemos un paciente con todo el diagnóstico de asma, todo lo que es la psicología. Pero resulta que está bien controlado. Solamente tiene síntomas una vez a la semana. Entonces solamente tiene que dar de estar. En cambio, para los pacientes que pasan parcialmente controlada o hacen no controlada, pero además de su terapia de rescate, la realidad de que la realidad de que es diaria. Cada 3 meses puede evaluar al paciente para saber si ha pasado de una parcialmente controlada o de una mal controlada a una bien controlada. Ahora voy a hacer lo contrario, de una parcialmente controlada que pasa a una mal controlada. Cada 3 meses tenemos que estar evaluando y si voy a subir a dosis o bajar el manejo o el tratamiento dinámico. Cada 3 meses tenemos que estar evaluando al paciente o verificando que tenga realmente con la dosis que estoy dando se mantenga en un control. No lo podemos dejar toda la vida con el mismo dosis. Porque los corticoides de la característica sangre se pueden controlar. Los corticoides deben ser utilizados en la mayor cantidad posible, lo mismo para poder controlar. Se requiere más dosis, pero se requiere más dosis o adicional o total. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el tratamiento de mantenimiento. El estado 1 solamente requiere tratamiento alemán. Habíamos mencionado. Tenemos un paciente que tiene crisis sistemáticas, pero una sola vez a la semana, o una sola vez, o ni solamente tiene 1 o 2 veces a la semana. Entonces, esos pacientes solamente requieren terapia de rescate alemana. Entonces, esos pacientes podríamos utilizar solamente los sábados, como se metabólico. O, alternativamente, la combinación de clorpetrol con cualquier tipo de corticoinhibitor como terapia de rescate. O, en el caso de la combinación de salbutamol con cualquier tipo de corticoinhibitor, solamente como rescate. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con más de una crisis a la semana o con un síntoma motor? Ahí voy a utilizar por lo peor un glucocorticoides. Ahí voy a utilizar SABAS como terapia de rescate, más por lo peor, más la combinación de por lo peor, más glucocorticoides más motor. Ese sí lo voy a utilizar diariamente. Recuerden una vez más que los trabajadores solamente terapia de rescate, no se usa diario. Pueden decir, si necesito darle terapia de entendimiento, le puedo dar la recomendación de lo peor o simplemente le puedo dar un grupo
metazona inhalatoria, o solamente por esodía inhalatoria, o fructicación inhalatoria, o metazona inhalatoria. O le puede indicar, por ejemplo, una combinación de formoterol más metazona, o una combinación de formoterol más esodía, o podría indicar una combinación de formoterol más fructicación. Recuerden que la terapia antibiótica tiene que tener formoteroles inhalatorios. No puedo utilizar un LABA, es decir, una preparación para la presión. Necesito darle al paciente, entonces se instala 3, tenemos que dar o un corticoide inhalatorio a dosis media, o una combinación de glucocorticoide más formoterol, o glucocorticoides con otro fármaco, con otro de los agonistas de nada. Y alternativamente podría darle alternativamente funcionar, podría ser corticoides o dosis con nada, con los agonistas de nada. Y si no tengo una respuesta adecuada, comienzo a utilizar corticoides a dosis medias más un GABA y puede diseñar un LAMA. LAMA es drogazo antihistamínico, es decir, bromuro de catropio o bromuro de catropio. Comienzo entonces a tratar de cumplimiento con un corticoide solo, o un corticoide combinado con formoterol, o un corticoide combinado con, por ejemplo, sanidol. ¿No? Pero si no responde adecuadamente, subo la dosis de corticoide, le puedo adicionar, por ejemplo, lateral, que son antagonistas muscaríticos, o bromuro de catropio, o bromuro de catropio. No sé si cómo se llama. Pero entonces, cada vez el inicio de tratamiento. Supongamos que el paciente yo le doy un corticoide más un LABA. Supongamos que le doy una combinación de sonido. Después de 3 meses de ella, tenemos que preguntarle, tengo que hacer estos 4 preguntas. Si ha pasado más a no pasado más no controlado, tiene que aumentar la dosis de corticoide o, en su debido caso, aumentar con puede ser, por ejemplo, biotrópico, milantol o mineral. Entonces, recuerden que cada 3 meses tenemos que estar evaluando el paciente y ver si está bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. Si no tiene un control adecuado, subo la dosis de corticoide o le adiciono otro fármaco más. Por el contrario, si no puede control, bajo la dosis de corticoide. Es un manejo de cada 3 meses tenemos que evaluar. Debemos cambiar. Entonces, es más importante para el es un paciente bien controlado, posiblemente solamente requiere realizar. Es un paciente parcialmente controlado, mal controlado. Estos dos, efectivamente, se van a quedar de rendimiento. Pero si es un paciente bien controlado y no cumple con uno de estos, solamente se queda de realizar. Por el contrario, es un paciente parcialmente controlado, mal controlado, este se va a quedar de rendimiento. El juego más simple y sencillo de